Resulta que el prota, Noah, tiene un poder que neta está en otro nivel de lo raro. Puede meterse en el cuerpo de los demás y controlarlos por exactamente 5 segundos. Con esa velocidad, hasta los corredores de maratón con los reflejos más rápidos se la pelarían completito. Desde ese día, Noah se convirtió en una fuerza del mal que todos preferían evitar de lejitos. El vato se metía en el cuerpo de viejitos o de morras jóvenes solo para andarles admirando el alma. Al chile, no tenía ni un pelo de vergüenza y aprovechaba para levantarles la falda. Por si fuera poco, se metía en los vatos que le caían gordos para hacer que les repartieran leña a sus propios amigos, armando unos trancazos de campeonato. Mientras tanto, Noah solo miraba el chisme desde lejos, sin despeinar neta ni un pelo. Pero después de tanto desmadre, por fin se le ocurrió la manera más perrona de sacarle provecho a su poder: hacer trampa en la escuela. En lugar de matarse estudiando día y noche, perdiendo el sueño y la cordura para sacar buenas notas, el vato solo se metía en el cuerpo de los más aplicados, les fusilaba las respuestas y listo. Así se la pasó coronándose en todos los exámenes, sin haber abierto un solo libro. Pero cuando llegó el examen para la preparatoria, se topó con un pequeño detalle. No sabía quién era el genio del salón. Si por error se metía en alguien igual de burro que él, se le iba a armar un problemón. Por suerte, hasta para transear hay niveles, y Noah ya era un experto de primera. Se coló en los cursos de regularización para investigar quién era el más inteligente, en qué materia destacaba y quiénes se sentarían en su misma aula. Con toda la información en mano, el vato se la pasó de flojo esperando el gran día para repetir su jugada maestra. ¿Y qué creen? Terminó como el mejor promedio de todos y hasta dio el discurso de bienvenida. Neta, la vida de Noah pintaba de maravilla, como si fuera el mismísimo protagonista de un romance de telenovela. No solo era el más listo, sino que el vato era un guapazo, con tremendo porte y por si fuera poco, un galán japonés de pura cepa. Con esa suerte, el vato ya tenía la vida resuelta, así que recibir cartas de amor todos los días era el pan de cada día. Pero a todas las bateaba con la típica excusa de que quería concentrarse en los estudios y que no buscaba novia. Obviamente era puro cuento si el güey ni abría los cuadernos. La verdad es que sentía que ninguna morra estaba a su nivel, y la única que le movía el piso era la hermosísima Yumi. El único detalle era que, si daba el primer paso, iba a perder su pose de galán inalcanzable. Así que en lugar de ir directo, armó un plan de película, el clásico rescate de héroe. Esperó a que Yumi cruzara la calle, y justo cuando venía un camión a toda velocidad, se metió en el cuerpo del chofer para dar un volantazo y esquivarla. Al instante regresó a su cuerpo y empujó a la morra para salvarla por un pelito de rana calva. ¡Bum! En ese instante la distancia entre los dos se esfumó por completo, tras ser rescatada por semejante galán, como para no enamorarse. Esa misma noche, la morra invitó a su mejor amiga a comer postres para romper el hielo, pero la amiga, que era bien pilas, se dio cuenta al tiro de que solo iba a terminar haciendo de mal tercio en la cita. Así que inventó una excusa bien chafa de que tenía cosas que hacer en casa y se peló. Noah entendió perfectamente la indirecta y le lanzó una mirada de agradecimiento total. A partir de ahí, la cita fue un exitazo redondo. Yumi y el prota conectaron al 100%, platicando de todo un poco, hasta perder la noción del tiempo. Desde ese día, saliendo de clases, Yumi siempre lo buscaba para irse juntos. Cada que le llegaba un mensaje de ella, Noah sonreía como si se hubiera ganado la lotería. La gente a su alrededor lo miraba raro, como temiendo que en cualquier momento se volviera loco y le fuera a morder el cuello a alguien. Pero justo cuando Noah se dio cuenta de que estaba exagerando con sus caritas, lo llamaron a la dirección. Pensó que era cualquier tontería, pero fíjate que la presidenta del consejo estudiantil le soltó la sopa. Lo habían acusado de tramposo. Sobre la mesa había un examen calientito listo para estrenarse. Si sacaba más de 90 puntos, se libraba de la bronca. Pero si no, su teatrito se iba a caer por completo. Para alguien que jamás en su vida había tocado un libro, una prueba sorpresa sí era suficiente para helarle la sangre. Quiso correr, pero las piernas no le respondían, así que no le quedó de otra más que sentarse, pensando que la alumna de enfrente tenía las respuestas del examen. Se fijó, pero resultó ser una foto muy provocativa de su hermanita. De la nada, Noah perdió el control y la rompió en 1000 pedazos. Cuando reaccionó, el vato se quedó en blanco sin entender qué carajos había pasado. Intentó explicar algo todo nervioso, pero de la nada apareció la morra, Olivia, como alma en pena, y para colmo traía una cámara lista para grabar todo lo que pasara. Ella aseguró que Noah estuvo con la cabeza abajo en la mesa todo el tiempo. Entonces, ¿cómo rayos vio la foto para romperla? Así fue como lo acusó directamente de meterse en otros cuerpos para hacer trampa en todos los exámenes. El prota intentó inventar que andaba enfermo, pero ella le sacó un certificado médico que demostraba que estaba más sano que una manzana. Sin escapatoria, Noah puso pies en polvorosa. De repente, se escuchó un fuerte estruendo a sus espaldas. Presintiendo lo peor, el vato corrió con alma y vida. Entre más corría, más se armaba el desmadre atrás.
Al llegar a unas escaleras cerca del río, de la nada salió un vato que lo agarró y dio un salto tremendo por los aires, digno de película de acción. Los dos se deslizaron sobre el agua como si fueran surfistas y aterrizaron sanos y salvos. Para este punto, a Noah ya se le andaba saliendo el alma del cuerpo del tremendo susto. Con voz débil, preguntó qué clase de poder era ese y qué rayos estaba pasando. El vato, Enzo, le explicó que podía teletransportarse, con el único detalle de que nunca lograba frenar donde quería. Noah se quedó mudo. Justo en ese momento, Olivia apareció de nuevo con su videocámara para explicarles todo el meollo del asunto. Resulta que pertenecen a la Academia Hoshinomi, una escuela especial para jóvenes con superpoderes como Noah. Estas habilidades se despiertan en la pubertad, y una vez que pasan esa edad difícil, los poderes simplemente desaparecen. Por eso existe ese lugar. Noah tendría que transferirse ahí y unirse al consejo estudiantil para buscar y detener a otros que, igual que él, usaran sus poderes para hacer trampa o fechorías. ¿Chambear gratis? Noah iba a protestar, pero Olivia lo calló diciendo que ya tenía el permiso de su tutor, más que firmado. El prota se le fue encima para reclamarle, pero la morra se hizo invisible y lo dejó hablando solo. Al final, el pobre terminó todo golpeado, con la cara tan hinchada que ni su propia madre lo reconocería. Sin otra salida, no le quedó de otra más que firmar su rendición. Esa noche en casa, su hermanita Sofía le avisó que la Academia Hoshinomi ya se había comunicado para avisarles que ambos serían transferidos con una beca completita. Noah se quedó helado al ver que todo lo que dijo Olivia era neta. Él y Sofía habían salido adelante solos desde que sus papás se divorciaron y los dejaron con un tío. Ya de grandes, los hermanos se volvieron independientes y se apoyaban en todo. En la calle, Noah era un desmadre andante, pero en casa consentía a su hermanita como a nadie. Por más feo que cocinara la morra, él se lo devoraba todo y hasta le echaba flores. A la mañana siguiente, comenzaron a empacar y Olivia junto con Enzo llegaron a echarles una mano. Sabiendo cómo estaba la situación, a Noah le caía gorda la sola presencia de Olivia y ya quería correrlos. Sin embargo, ella fue más inteligente y se ganó directo a Sofía, así que al prota no le quedó de otra más que tragarse su orgullo y aceptar la ayuda. Ya con todo listo, se prepararon para irse. Justo al salir, Sofía le gritó que se le olvidaba el almuerzo. Al ver el rollo de huevo adentro, se le desencajó la cara, pues ya era el tercer día seguido que le tocaba comer exactamente lo mismo. A pesar de eso, no se atrevió a dejarlo y se lo llevó resignado. Según les explicó Olivia, esta escuela no era solo para los que ya tenían poderes, sino también para cualquiera que estuviera por despertarlos. Al principio, a Noah esto le pareció una reverenda tontería, pero pensándolo bien, en realidad era súper necesario. Aunque la escuela parecía mantenerlos vigilados y encerrados, la verdad es que lo hacían para protegerlos. Imagínense qué pasaría si los científicos locos se enteraran de que la gente tiene superpoderes. Los secuestrarían para experimentar con ellos y abrirlos como ranas. Obviamente el destino de estos chavos sería peor que la muerte misma. Olivia también les confesó que no quería que nadie más pasara por la pesadilla que vivió su propio hermano. Al escuchar esto, Noah entendió la gravedad del asunto. Ya en su nuevo salón, tras la presentación del profe, el vato intentó ganarse a las morras con su encanto. Pero en cuanto vio que Olivia y Enzo estaban sentados ahí, supo que ya había valido. Si se hacía el interesante un segundo más, seguro le llovían los trancazos. Así que mejor se portó como un vato común y corriente. A la hora del almuerzo, Enzo lo invitó a comer junto con Olivia, aunque la morra no andaba muy de humor. Al ver la cafetería reventar, a Enzo se le ocurrió usar su poder para saltarse la fila. Obviamente la escuela prohíbe usar los poderes para estas cosas, pero pensaron que si no había cámara, no pasaba nada. El único problema es que este truco era una moneda al aire. No podías elegir tu comida favorita, sino agarrar lo que cayera. Noah ni había terminado de procesarlo cuando Enzo ya se había lanzado en un abrir y cerrar de ojos, esquivando la fila de alumnos. Con la mano izquierda arrebató un sándwich y con la derecha aventó el dinero en la mesa al instante. ¡Pum! Se escuchó un ranazo espectacular, el resultado de su aterrizaje extremo. Mientras todos en la cafetería andaban sacados de onda, Enzo presumió su sándwich bien orgulloso. Al ver que le escurría sangre de la cabeza como si fuera fuente, Noah se acercó asustado. Pero Enzo juraba y perjuraba que andaba al 100. Resulta que traía protección debajo de la ropa, así que el golpe no le dolió tanto. Mientras comían, Olivia los mandó llamar a la oficina del consejo. Noah todavía no entendía nada cuando un vato empapado de pies a cabeza entró como Pedro por su casa, haciendo que Noah pensara que era un monstruo marino. Pero Olivia y Enzo ni se inmutaron. Se quedaron esperando a que el tipo se acercara, dejara caer exactamente una gota de agua sobre el mapa y se fuera sin decir nada. Resulta que el vato trabaja con el consejo y su poder es rastrear personas. Con las coordenadas de los que andaban usando sus poderes para hacer desmadres listas, Olivia se llevó a los otros dos hacia el punto marcado, que era una escuela secundaria. Como siempre, ella y Enzo fueron a hacer preguntas. Fíjate que andaban checando a los estudiantes para ver si había algo raro.
Después de investigar, Olivia se topó con un vato bastante sospechoso. Al verse descubierto, el tipo patitas para qué las quiero y salió hecho la mocha. Pero con Noah ahí, eso no era problema. Al prota solo le bastó con pelar bien los ojos. Y así, de la nada, el estudiante se quedó bien congelado a mitad del camino y vació todo lo que traía en la mochila. Olivia se puso a esculcar y ¡pum! Encontró 2 fotos. Y una de ellas era una toma con rayos X que mostraba a una de las morras de la escuela en paños menores. La neta, qué desperdicio. Tener un poder tan chido para andar haciendo semejantes marranadas. Cuando Olivia lo puso a parir cuates con su interrogatorio, el vato chilló que él no las había tomado, sino que se las compró a un tal Toby. Siguiendo la pista, el grupo llegó al club de tiro con arco, donde Toby era el mero mero. Obviamente, el vato se paniqueó por completo en cuanto vio que le habían descubierto, pero Olivia no se le fue a la yugular, sino que con paciencia empezó a platicar con él. Al final, el buen Toby terminó soltando la sopa. Resulta que sus papás están bien enfermos, y si él no saca para la papa, su familia nomás no come. La neta, Olivia entendió perfectamente su suffering. Aún así, la morra se puso firme y le dejó bien claro que no se vale ganar dinero con esas cochinadas. Es más, le volteó la tortilla preguntándole si sus papás de verdad serían felices sabiendo de dónde sale esa lana. Con el pavor de que ella le echara a la policía, Toby sacó una foto y empezó a amenazarla. Le advirtió que si se interponía en su camino, se atendría a las consecuencias de que le sacaran fotos íntimas. Pero justo en ese momento, al vato se le puso la mirada en blanco y entregó la foto voluntariamente. Lo más loco es que Noah estaba atrás controlándolo todo. Sintiéndose acorralado, Toby perdió los estribos y levantó su arco para amenazarlos. El vato solo quería meterles un susto, pero entre el pánico y la confusión, se le soltó la flecha y salió volando. Por suerte, Enzo saltó en friega y usó su cuerpo como escudo para recibir el impacto y salvar a Olivia. Al ver esto, la morra no se enojó para nada. Al contrario, con toda la calma del mundo le dijo a Toby que no se preocupara. Ella solo fue a advertirle que no anduviera de abusivo con su poder, porque si las autoridades lo atrapaban, segurito terminaría encerrado en un laboratorio como rata de experimentación. Toby por fin entendió que la cosa estaba seria y prometió dejar en paz sus jueguitos de depravado. Ya con todo bajo control, Olivia sorprendió a Noah diciéndole que mañana estaba libre y que quería llevarlo a dar una vuelta. Así que, saliendo de la escuela, ambos se pusieron en marcha. El viaje estuvo larguísimo. Tuvieron que comer algo rápido en el camino y transbordaron 2 veces antes de llegar. El destino final era el hospital psiquiátrico donde tenían encerrado al hermano de Olivia. Trước khi bi kịch cập đến, gia đình họ đã từng rất hạnh phúc. Mới đó, Olivia vừa đổ vào trường mơ ước, còn anh trai cô thì đang trên đà tỏa sáng với niềm đam mê âm nhạc, sắp sửa ký hợp đồng với hãng thu âm lớn. Pero de buenas a primeras, su mamá se aferró a que los dos tenían que entrar a un internado, aunque ninguno de ellos quería. Olivia sigue sin entender por qué tomó esa decisión. Tal vez a su jefa se le acabó el dinero, o a lo mejor un grupo con malas intenciones andaba metiendo su cuchara. Ya dentro de la escuela, se enteró de que su hermano tenía poderes especiales. Desde ese día, no volvió a verlo porque se la pasaban usándolo como rata de laboratorio. Ella misma estuvo a nada de sufrir el mismo destino, pero por suerte todavía no mostraba ninguna señal extraña y logró salvarse. En cuanto a su hermano, ese vato ya no es ni la sombra de lo que solía ser. Su destino quedó marcado de por vida, pasar el resto de sus días hundido en la locura dentro de ese psiquiátrico. Noah se preguntó por qué los científicos no intentaron curarlo, pero Olivia sabe de sobra que para esos desalmados, las personas con poderes no son más que simples baterías desechables. Si una se gasta, nomás ponen otra, ¿para qué se van a molestar en salvarlos? Después de ese viaje, Noah por fin entendió por qué Olivia se preocupa tanto por los que tienen poderes. Le dio un pavor tremendo darse cuenta de que, si a él lo llegaban a atrapar, su hermanita en casa segurito sufriría el mismo destino. Esa noche, Sofía preparó curry. Noah estaba bien emocionado, pero al probar el primer bocado resultó estar tan dulce como un postre, idéntico a los rollitos de huevo que le había hecho antes. A la mañana siguiente, la niña se aferró a prepararle su comida para llevar, aunque Noah ya le había dicho que un amigo lo iba a invitar a comer. Como era un tierno detalle de su hermana menor, no tuvo el corazón para tirarlo. Así que no le quedó de otra que llevárselo a la escuela y terminárselo solo. Al mediodía, cuando entró a la cafetería, se topó de inmediato con Enzo, quien tenía el rostro completamente ensangrentado. La neta, si uno no te conociera, cualquiera juraría que te metiste de mirón al baño de mujeres y por eso te terminaron abriendo la cabeza a trancazos. Con la mitad del IQ de una persona normal, sumado a ese superpoder de cuarta, al chile no me explico cómo este vato sigue vivo. Qué loco, ni en los cuentos de hadas se aventarían un guión tan fumado. Pero bueno, ya con la panza llena, la chamba vuelve a llamar. Y ahí va de nuevo el monstruo marino a meterse a la oficina del consejo estudiantil. Noah se le queda viendo súper sacado de onda, sin saber si el vato padece una enfermedad que no lo deja secarse.
o si de plano acaba de salir arrastrándose del fondo de algún río mugroso. Pero en eso, Enzo sale al quite a explicar la situación. Resulta que estar empapado hasta los huesos es el requisito obligatorio para activar su poder. Siguiendo el rastro de agua en el mapa, esta vez el objetivo tiene la habilidad de canalizar espíritus, o sea, hacer que los muertos se metan en los cuerpos de los vivos. Digo, así de primera, no suena tan peligroso, ¿o sí? Pero justo cuando todos suspiraban aliviados, les cae el cubetazo de agua fría. El tipo también controla el fuego, o sea que el objetivo se carga dos habilidades al mismo tiempo. Olivia, sin perder el tiempo, agarra a estos dos vatos y los arrastra hacia la salida, porque alguien así de roto va a llamar la atención en caliente. Y tal como lo sospechaban, al llegar al punto marcado, los ojos de águila de Olivia de volada detectan un montón de cajas viejas tiradas por todos lados y huellas por doquier. Se nota a leguas que anduvieron jugando a las traes ni un bien recio. Tras sacarle la sopa a la gente de la zona, Olivia se entera de que una chava bastante famosa llamada Yusa andaba dando el rol por ahí. Como la morra es una idol de las populares, la gente de la calle pensó que andaban grabando una película de acción. Nomás de escuchar el nombre de Yusa, a Enzo le brillaron los ojos como arbolito de Navidad, pues resulta que es un mera ídolo nacional. El vato se soltó a contar cada detalle de la vida de la morra como si él mismo la hubiera criado desde chiquita. Justo cuando Noah ya le iba a cantar las 40 a su compa para que se ubicara y regresara a la tierra de una buena vez. De la nada, Olivia se da cuenta de que una sombra misteriosa los está espiando desde lejos. La morra lo persigue hasta un callejón oscuro, pero ¡tómala! Recibe un descontón directo en la cara que la deja tirada en el suelo. Al ver esto, Noah no se la piensa, posee el cuerpo de Enzo y se le va encima al desconocido. Pero al instante termina escupiendo sangre y cae redondito al suelo. Pero lo más gacho es que, como Noah seguía metido en el cuerpo de Enzo, sintió el dolor tan real que por poco se vomita del asco o de plano se hace encima del susto. La neta, una jugada que le salió el tiro por la culata. Dejando eso de lado, como el tipo intentó pelarse, Olivia se dio cuenta de que el vato andaba en algo turbio. Así que lo amenazó con cantarle la de ley o meterle un patadón en salva, sea la parte que le iba a dejar las joyas de la corona hechas puré. Al tipo no le quedó de otra más que soltar la sopa y confesar que andaba cazando a Yusa por órdenes del director de la televisora. La neta, el vato ni sabía por qué lo hacía. Después de escuchar el chisme, Olivia llama a una ambulancia. En ese preciso momento aparece un vato pelirrojo preguntándoles quiénes son y por qué buscan a Yusa. Olivia, que no se anda con rodeos, le suelta de una que ella también tiene poderes y que solo viene a tirar paro. Al principio, el pelirrojo andaba de desconfiado, pero en cuanto vio a la morra desaparecer y aparecer de la nada frente a sus ojos como por arte de magia, se la creyó completita y los llevó directito al cuarto de Yusa. El vato ya ni sabía si decirle Yusa o tratarla de usted como a una señorita. Y la verdad, ni él mismo sabía cómo explicar el asunto. Al principio, Olivia pensó que Yusa solo tenía un trastorno de personalidad múltiple, pero después de platicar un rato, la morra se veía de lo más normal. Justo cuando nadie entendía qué onda, Yusa pasa de ser una niña buena y tierna a dar un giro de 180 grados, volviéndose una morra súper ruda y de armas tomar, lista para partirle la madre a cualquiera. En ese mismo instante le brotan llamas de las manos y el cuarto se empieza a llenar de humo y fuego a lo loco, hasta que todos le gritan desesperados si los piensa rostizar vivos. Es que Misa decide calmarse. Resulta que Misa es la hermana mayor de Yusa, quien lamentablemente pasó a mejor vida en un accidente el año pasado. Fue ahí donde a Olivia por fin le cayó el 20. Yusa tiene el poder de invocar espíritus, pero no lo controla para nada. Cada vez que Misa toma el control de su cuerpo, se trae consigo el poder de dominar el fuego. Con esto, Olivia ya entendió cómo está el negocio. El detalle de por qué andan cazando a Yusa es porque la morra se quedó sin querer con un celular ajeno. Nada más y nada menos que del poderoso director de la televisora. Y para acabarla de amolar, el aparatito está hasta el tope de mensajes con delincuentes pesados y pruebas de que se andaba clavando el dinero de la empresa. Ahora Yusa está entre la espada y la pared. Si se lo da la tira, traiciona a su manager y despídete de su carrera artística. Pero si se hace de la vista gorda, los maleantes de seguro le van a querer dar piso para callarla. Por fortuna, Olivia apareció justo a tiempo para salvar el día. La morra armó un planazo para sacarle un susto de muerte a los malos, mantener a salvo a Yusa, y todo sin romper la ley. Esa noche, Yusa cita al manager para hablar. Lo que no sabe el vato es que dos compas de Misa se colaron en el grupo sin que nadie se diera cuenta. Ya con todos listos, y en cuanto el manager empieza de picudo con sus amenazas, Misa entra en acción. La morra se pone más brava que Barrio Pesado, y con solo mover una mano, hace que los dos guaruras del tipo comiencen a arder. El manager se quedó helado del susto y sin saber qué onda. Misa vuelve a levantar la mano y, con puros trucos mentales, hace que uno de los guaruras salga volando, mientras que el otro saca un cuchillo y se lo clava a sí mismo en la pata.
Misa se le planta cara a cara al manager lista para rematarlo. Mientras tanto, Olivia, que andaba invisible justo frente al vato, le empieza a acomodar unos buenos guamazos bien medidos. Esto hace creer que Yusa es un ser de otro nivel con un poder destructivo brutal. A estas alturas, el manager ya se andaba miando del susto. En cuanto Yusa le avienta su celular, el cobarde sale pintado de colores y huyendo a toda prisa sin mirar atrás. Misión cumplida. Después de esto, Olivia propone llevar a Yusa a la academia. Aunque algunos repelan, es la mejor opción si no quieren que los científicos locos la agarren de conejillo de indias para sus experimentos. El pelirrojo Sho anda todo agüitado pensando que jamás volverá a ver a Misa, pero Olivia le recuerda que el simple hecho de que se estén viendo ahorita ya es algo fuera de este mundo. Sho lo piensa un momento y les pide a todos que los dejen a solas para poder despedirse de Misa. La neta es que el vato estaba loquito de amor por ella desde hace un buen, pero no alcanzó a declarársele antes de que falleciera. Y lo más doloroso es que él era quien iba al volante en aquel trágico accidente. Y esa culpa lo estuvo carcomiendo por un buen rato. Pero la neta es que Misa no lo veía así. Para ella, buscar la adrenalina era una decisión muy suya. Nadie la obligaba. Así era su estilo de vida. El que juega con fuego, tarde o temprano se quema. Si se le acababa la suerte, era su propio problema. Ella lo sabía de sobra y no le reclamaba nada. De hecho, solo le pidió con cariño que la olvidara y siguiera adelante con su vida. Al terminar la chamba, Noah llegó tarde a casa, y Sofía ya lo estaba esperando para meterle una buena regañada. ¿Por qué no llegaste a cenar conmigo? Por suerte, justo en ese momento pasaron en la tele un video de Yusa cantando, y eso calmó las aguas por completo. Como Sofía también era súper fan de la morra, se pegó a la pantalla de volada. Pero al enterarse de que su querido hermano ya había conocido a su ídolo en carne y hueso, la niña se emocionó más que un novato viendo a su crush. Al día siguiente, como el prota no iba a almorzar en la escuela, Sofía decidió lucirse con el desayuno. Preparó un pan tostado a la francesa, pero bañado en su salsa secreta ultra tóxica que, con solo verla, a Noah le dieron ganas de devolver el estómago ahí mismo. Cada bocado se sentía como para escupir espuma por la boca, pero el pobre se lo tuvo que tragar aguantándose las ganas, todo sea por no romperle el corazón a su hermanita. Al ver que el prota hacía puras caras de sufrimiento, Sofía pensó que andaba estreñido y le sugirió quedarse en casa a descansar. Al escuchar eso, Noah casi se infarta de puro miedo. Si se quedaba le tocaba probar otra de sus creaciones. De plano se le iba a acabar la vida. Así que se tragó todo de un bocado y salió disparado a la escuela. Pero allá las cosas estaban igual de locas. El chisme de que Yusa se iba a transferir a su salón traía a todos los vatos vueltos locos. Excepto a Noah, claro. Porque todos los demás morros del salón eran fans de Hueso Colorado de la chica. El aula casi explota cuando el profe entró con la estrella Yusa. En cuanto la vieron, la horda de intensos se levantó a gritar como locos, obligando al maestro a azotar el escritorio una y otra vez. El profe casi se queda afónico para poder calmar a semejante zoológico. Yusa apenas abrió la boca para saludar, y el menso de Enzo ya estaba brincando y gritando su nombre. Los demás vatos no se quisieron quedar atrás, y empezaron a echarle porras, por lo que el maestro tuvo que volver a sonar el escritorio, rugiendo una fuerte advertencia. El próximo que diga una sola palabra se gana un buen trancazo. A la hora del almuerzo, Yusa se convirtió en el centro de atención, rodeada por una muralla de fans. De hecho, unos vatos casi se agarran a golpes, nomás por ver quién la agregaba primero a Facebook. Para calmar las aguas, Yusa decidió aventarse un palomazo. Les cantó un pedazo de su show. De la nada, los dos tipos que hace un segundo querían sacar las espadas para darse con todo, terminaron dándose la mano bien felices de la vida. Justo en ese momento, Olivia llegó de imprevisto. Agarró a Yusa de la mano se la llevó directo al salón del consejo estudiantil. El vato del agua apareció como de costumbre, goteó el mapa e informó que el poder de esta vez era la telequinesis. Tras ubicar la secundaria del objetivo, Olivia les aventó una revista de deportes para que vieran al sujeto que ya traía en la mira desde hace rato. En la pantalla se veía un partido de béisbol donde un vato lanzaba la bola con una puntería brutal, haciendo que diera unas curvas loquísimas que mandaban a volar las leyes de la física. Olivia le hizo zoom a su brazo, congeló la imagen justo antes del lanzamiento. Viendo la postura de su mano, la técnica, era obvio que de esa forma jamás lograría una curva tan cerrada. Se suponía que la bola debía irse derecho o a lo mucho desviarse tantito, pero jamás hacer esa jugada tan irreal sacada de la manga. Así que la conclusión era clara. Solo usando telequinesis se podía lograr ese lanzamiento tan loco. Olivia sentenció de una vez que ese vato era el siguiente objetivo. Ya con la información lista, todo el grupo fue a buscar al tal Kevin. Olivia fue directa al grano, le aconsejó que dejara de andar abusando de sus poderes, pues no le iban a durar para siempre. Tarde o temprano, al crecer, se le iban a esfumar. Y lo más peligroso es que si los científicos locos lo descubrían, ya se lo había cargado el payaso.
Al principio el vato se hizo el desentendido, pero su teatrito se le vino abajo por completo cuando Olivia le mostró su poder, y Misa, controlando el cuerpo de Yusa, hizo bailar fuego en sus manos. En ese punto, a Kevin ya no le quedó de otra más que aceptar la realidad. Olivia, que tampoco era tan mala onda, le propuso armar una reta de béisbol. Si su equipo ganaba, el chavo tendría que dejar de hacer trampa con sus poderes en los partidos. Pero si ella perdía, lo dejarían en paz de una vez por todas. Con el trato cerrado, se retiraron. Fue ahí que Noah le preguntó preocupado si en el equipo de la escuela había alguien con el nivel para batear esos lanzamientos tan locos de Kevin. Olivia le contestó, ni de chiste. Pero el prota siguió de terco. ¿Y al menos alguien del equipo tiene superpoderes? Para acabarla de amolar, la respuesta volvió a ser un rotundo no. Noah se quedó sin palabras pensando en cómo le harían para ganar, cuando Olivia le recordó que se tenían a ellos mismos. No quedaba de otra más que entrarle todos al juego a usar sus habilidades para poner en su lugar a Kevin. Ya con el equipo completo se lanzaron al campo. Al empezar la reta, Kevin demostró que de verdad tenía talento para el juego va. Les puso las cosas bastante difíciles. Esos lanzamientos suyos tan extraños rompían con cualquier regla de la física. Casi nadie tenía los reflejos para rozar la bola. Pero la verdad es que el equipo de Kevin tampoco la tenía fácil, porque la defensa de Olivia estaba en otro nivel. Aunque Yusa no aportaba mucho jugando, con solo ponerse a cantar hacía que el ánimo del equipo subiera por las nubes. Después, le cedió el lugar a Misa. A diferencia de su tierna hermana, ella era sumamente ruda va. Tenía un talento para los deportes que dejó a Noah, completamente con el ojo cuadrado. El juego se puso súper reñido, ninguno de los dos equipos daba el brazo a torcer. En el momento más cardíaco del partido, Olivia les dio la señal para empezar a usar sus poderes. Noah se la pasó poseyendo a los bateadores rivales para arruinarles los tiros. Parecía que con esta trampa iban a asegurar la victoria, pero de la nada, los compañeros de Kevin se pusieron las pilas con una estrategia súper rápida que dejó a Olivia fría. Les terminaron robando un punto. Sin embargo, el equipo de Olivia emparejó las cosas de volada cuando Misa tomó el bate. Su golpe fue tan brutal que Kevin solo pudo quedarse parado viendo cómo le anotaban la carrera con un coraje tremendo. El último en batear era Noah, a quien Olivia puso en ese puesto a propósito, pues sabía perfectamente que nadie sabía hacer trampa mejor que él. Tal va como esperaban, el prota no alcanzaba la velocidad de los tiros de Kevin, pero en su última oportunidad logró conectar la bola. El batazo de Noah no fue la gran cosa, pero sirvió para mantenerlos en la jugada. Kevin lanzaba, Noah bateaba. Ninguno de los dos pensaba ceder ni un milímetro. Al final, Kevin se dio cuenta de que necesitaba un lanzamiento mucho más potente, así que le metió todo su poder a esa última bola. Aunque el prota falló el tiro final, Kevin andaba tan nervioso que terminó tirando la bola al intentar atraparla. Misa no lo pensó dos veces, corrió como alma que lleva al diablo hacia la base. El rival intentó frenarla, pero ella fue más rápida, anotó la carrera de la victoria para el equipo. Con el partido terminado, la derrota a cuestas. Kevin se sentía muy triste, pero no por él, sino por su mejor amigo, quien se había rifado con un juegazo. Kevin nunca tuvo el sueño de ser profesional ni de llegar a las grandes ligas, ya que sabía que no tenía el talento, pero su amigo era harina de otro costal. Él era un verdadero camarada que, aun sabiendo que Kevin era el eslabón más débil de un equipo ya de por sí bastante promedio, decidió quedarse a su lado. Por eso, Kevin prefirió hacer trampa para no defraudarlo. Al escuchar esto, Olivia no pudo evitar conmoverse por la lealtad del muchacho. El vato no hacía trampa para brillar él, sino para apoyar a su amigo, algo que de verdad se respeta. Aunque, claro, tal vez no eligió la mejor manera de hacerlo. Si no podía estar con él en el diamante, bien podía apoyarlo desde la banca, echarle porras para verlo brillar, sin necesidad de andar haciendo chanchullos ni poner a todos en peligro. Al día siguiente, el alboroto en el salón seguía con todo, por la presencia de Yusa. Todo el mundo la tenía rodeada, llenándola de halagos por su trabajo. Todo marchaba de maravilla, hasta que un grupo de chicas entró de golpe se fue directo sobre Olivia. Traían unas caras de pocos amigos, como si le trajeran un coraje guardado desde la otra vida. La agarraron del brazo se la llevaron a rastras fuera del salón. Noah le preguntó a Enzo qué onda con eso, pero el vato nomás le aconsejó que mejor ni se metiera. Obviamente, al prota le ganó la curiosidad, decidió seguirlas a escondidas. El grupo de chicas acorró a Olivia, la agarró a golpes sin piedad. Pero contra todo pronóstico, ella ni se defendió. No les devolvió ni un golpe, ni mandó a ninguna al hospital. Se aguantó todos los golpes como si sintiera que se lo merecía. En cuanto las chicas se marcharon, Noah corrió a ver cómo estaba. Olivia le dijo que no pasaba nada, que solo le dolía un poquito. Se puso de pie, a pesar de estar toda golpeada. Se dirigió firme al salón del consejo a esperar al vato del agua. Luego de que él goteó el mapa como de costumbre, Olivia sacó una revista de temas paranormales donde venía un reportaje de alguien flotando en pleno cielo. De Japón. El hombre del agua ya lo tenía bien ubicado. Que alguien con poderes saliera en una revista era una emergencia de las grandes, así que Olivia quería resolverlo
antes de que los científicos olfatearan el asunto. El problema era que esta vez la ubicación no era muy exacta, pues la zona marcada era una enorme cadena montañosa. Buscar a alguien ahí iba a ser un dolor de cabeza, va probablemente en vano. Olivia calculó que la misión les tomaría bastante tiempo, por lo que decidieron pasar primero al supermercado. No parecía para nada un viaje de trabajo. Olivia llenó el carrito con pura chuchería, haciendo que pareciera más un día de campo que una misión seria. Mientras compraban, ella y Noah se la pasaron discutiendo como si fueran una pareja de novios enojados. Yusa los miraba de reojo sin poder creer que se acababan de conocer hace nada. Ya con las compras listas, los cuatro tomaron el transporte hacia las montañas, armaron el campamento, porque sin tienda de campaña los mosquitos se los iban a comer vivos en la noche. En cuanto terminaron de instalarse, Misa prendió la fogata y empezó a asar la comida. Para abrir el apetito preparó unos elotes asados. ¿Quién sabe por qué a Olivia le dio por comprar puro elote? No había otra cosa. Si no fuera porque Noah se puso las pilas, les recordó llevar más variedad. Hubieran tenido que hacer dieta vegetariana todo el viaje. Al principio Misa estaba comiendo bien contenta, pero luego le dio lástima a su hermanita. Le cedió el turno a Yusa para que disfrutara. Para Yusa, Misa era el tipo de mujer de armas tomar que hacía temblar a cualquiera, pero con ella siempre era un amor de persona. Cada vez que hablaba de su hermana, no paraba de echarle flores, sin imaginarse que después de cenar, Yusa y Enzo se pondrían a jugar videojuegos. Justo en el momento más chido, cuando el vato de los lentes quería ganarse a su idol, de la nada se le mete el alma de Misa. ¡Pum! Todo su plan para enamorar a la morra se fue directito al caño. Ya después de tanta diversión, se dividieron en parejas para hacer la guardia. La neta, quedarse a dormir a mitad del bosque sin que nadie vigile es una sentencia de muerte. Así que armaron turnos de 4 horas entre 2 personas. A la jefa Olivia le tocó con Misa, mientras que el prota Noah se quedó atorado con el vato rápido. Al día siguiente, aunque todavía no daban con el vato que vuela, se la llevaron leve y se fueron a pescar para luego asarse un buen manjar. Ya para el segundo día, la idol no aguantó más y exigió un baño. La jefa Olivia ya le tenía lista una tina súper rústica, que en realidad era un bote con agua calentada a la leña. Medio cavernícola el asunto, pero mínimo era agua calientita. Pero a los hombres no les tocó consentida. Si querían andar limpios, les tocaba ir río abajo a bañarse como Dios los trajo al mundo. Al ver al vato rápido tan flacucho que parecía desnutrido, Noah se quedó de a 6 cuando se quitó la playera y dejó ver que estaba bien marcado y lleno de músculos. Y tiene lógica, pues con ese poder tan peligroso que tiene, si no tuviera un cuerpo de acero ya se habría roto todo desde cuándo. El vato le aconseja al prota que se ponga a entrenar, porque uno nunca sabe cuándo se les va a armar la gorda. Pero a Noah le valió 3 cacahuates y lo ignoró. Con un poder que dura menos de 5 segundos, ¿quién se iba a fijar en él? El vato rápido iba a decir algo, pero mejor se guardó sus comentarios. Cuando todos se juntaron, el prota ya andaba bien estresado porque nomás no hallaban al objetivo. Y con su hermanita esperándolo en casa, no podía quedarse a acampar toda la vida. La jefa Olivia andaba de lo más tranquila, asegurando que esto ya casi se iba a acabar. Y tal cual, a la mañana siguiente apareció un chavo exigiéndoles que pintaran su raya y se largaran. Al instante, Olivia lo leyó completito y supo que él era el mero mero que buscaban. Resulta que esa montaña es propiedad privada y el vato la agarró de gimnasio personal. La jefa hasta traía evidencia en video de sus andadas. Al verse acorralado, el tipo salió corriendo como alma que lleva el diablo, yendo a caer directo en una fosa bien honda que ya le tenían cavada. Como no quería terminar tieso en el fondo del hoyo, no le quedó de otra más que salir volando por los aires. Atrapado sin salida, el tipo bajó en friega hacia Olivia y le arrebató la cámara. Misa intentó detenerlo, pero el vato fue más rápido. El sujeto se apoderó de la cámara y se elevó por los cielos. En ese momento a Noah no le quedó de otra más que meterse en su cuerpo. Lo gacho fue que en cuanto abrió los ojos, vio que estaba a una altura tremenda. Caer desde ahí en caída libre significaba despedazarse por completo. En ese instante de vida o muerte, el prota usó todas sus fuerzas para controlar el poder de vuelo del vato y así frenar el changuazo. Al final, logró regresar a su propio cuerpo, y el otro chavo la libró de milagro al tocar el suelo. Olivia corrió de volada a revisarlo. Por suerte el golpe no fue para tanto, solo unos cuantos moretones y a lo mucho un par de huesos rotos. Hasta ese momento, el vato se dignó a preguntar quiénes eran ellos 4. Sin tanto rollo, Olivia le hizo una seña a Misa para que presumiera su magia con el fuego. Ella le aclaró que no querían hacerle daño, y que lo suyo no era un superpoder de cómics, sino un simple síntoma de la pubertad. No estaba solo, pues afuera había un buen de gente igual, pero lo más importante era que no anduviera de presumido usándolo a lo loco. Si los científicos locos le huelen el rastro, se lo va a llevar la que lo trajo. Esos desalmados lo van a diseccionar de pies a cabeza para investigarlo, hasta en las zonas donde de plano no da el sol. Si quería sobrevivir, tenía que guardar ese poder bajo llave y no volver a usarlo jamás. Tras convencerlo, Noah regresó a su cantón listo para aguantar la furia de su hermanita Sofía.
La morrita estaba que echaba chispas porque su hermano se perdió por 3 días enteros sin mandarle ni un mendigo mensaje, pero aún con todo el coraje le preparó una cena bien sabrosa. Al ver que el plato de fideos no tenía ni rastro de esa legendaria salsa roja, Noah se puso bien feliz y se lo devoró como si no hubiera un mañana. Ya extrañaba ese sabor tan delicioso. Aprovechando el viaje, la llenó de halagos y le suplicó a su hermanita que siguiera cocinando así y que tirara a la basura esa salsa, disque secreta de la familia. Mientras los dos hermanos disfrutaban de la comida, Sofía empezó a toser bien feo. Noah olió el peligro, le tomó la temperatura y vio que andaba con calentura, así que de inmediato la llevó a su cuarto para que descansara. Al día siguiente, como la morrita seguía mal, él llamó a la escuela para pedirle el día. El prota se fue a estudiar como siempre y pasó a saludar a la oficina del consejo estudiantil. Justo en ese momento, el vato del agua volvió a aparecer para tirar su clásica gota sobre el mapa, avisando que el poder de esta ocasión era el de colapso. Solo de escuchar el nombre, la jefa se puso pálida. A diferencia de los otros dones, este tenía un poder destructivo brutal. Un solo paso en falso, y todo el grupo se nos iba con San Pedro de inmediato. Al checar las coordenadas, Olivia se quedó helada porque el punto exacto era la zona donde viven los estudiantes de la escuela. En teoría, todos los alumnos debían estar en clases, y los papás ya estaban muy rucos para despertar poderes. Olivia dedujo que seguro era algún estudiante enfermo que se había quedado a descansar. Al escuchar eso, la cara del prota cambió 180 grados. Olivia, que es bien inteligente, lo cachó al vuelo. Sabiendo que algo andaba mal, Noah confesó que su hermanita andaba enferma en cama. La jefa decidió que irían todos juntos para tantear el terreno. Al final del día, ir a ver a la enferma era de lo más normal del mundo. El prota se acordó de que Sofía era súper fan de la idol, así que si la llevaba, la morrita se iba a volver loca de la emoción. El problema era el enfadoso del vato rápido. Mientras Noah pensaba en cómo sacarlo de la jugada, la jefa se le adelantó y le metió una patada que lo mandó a volar desde el segundo piso, mandándolo directo al hospital con boleto de ida. Noah y la idol se quedaron viendo la escena con el ojo temblando, rezando para que nunca les tocara una madrina igual. Ya en el camino, Olivia y la idol propusieron pasar a comprar algo de comer para compartir en la casa de Noah. El prota casi les dice que no, pero luego se acordó de que ninguna de las dos tenía familia, en especial la jefa, a quien su propia madre vendió con los científicos locos, haciéndola perder toda la fe en la humanidad. Tal vez una comida familiar le devolvería un poquito de calidez, así que arrasaron con todo en la tienda de la esquina. Antes de entrar, el prota recordó lo loca que se ponía su hermana cada que hablaban de la idol, así que le pidió que se disfrazara un poco para que a la morrita no le diera el soponcio. Al entrar, se topó con 3 chamacos. Eran los amigos de Sofía que venían a verla por su enfermedad, y el vato de al lado era Lucas. Este morro de su salón se le había declarado a Sofía bien valiente, pero ella lo bateó bien feo. Al ver que el dueño de la casa ya había llegado, la jefa de grupo captó la onda y se llevó a los demás. Fue ahí cuando entraron Olivia y la idol, y aunque venía tapada, bastó con que abriera la boca para que Sofía la reconociera de inmediato, emocionándose tanto que le brotó un chorro de sangre por la nariz, como si fuera fuente de parque. La jefa Olivia tuvo que actuar rápido para salvarle la poquita dignidad que le quedaba a la niña. Apenas estaba recuperando cuando la idol se quitó el disfraz y ¡pum! Se vino el segundo asalto de sangre. Neta, no sé qué tan fanática tienes que ser para reaccionar de esa manera tan extrema. Después de un buen rato por fin se calmó la cosa y se sentaron a cenar un caldito. Al terminar, la idol recibió una llamada. Es la chamba de ser famosa. Nunca tienes tiempo libre y te toca correr cuando te llaman. Noah y la jefa se pusieron a lavar los trastes juntos. Al verlos tan coordinados como si fueran esposos, Sofía juró que andaban saliendo. Pero ambos negaron el asunto al mismo tiempo, con las mismitas palabras y el mismo tono de voz, una sincronía casi de miedo. Lo peor es que esa coordinación solo hizo que la morrita los shipeara con más ganas. Ya por la noche, el prota arropó a su hermanita y le pidió que descansara mucho, ya que la salud es lo primero. Al despedirse, Olivia le soltó sin dudar lo que Sofía era el objetivo del que les advirtió el vato del agua. Noah se sacó de onda porque él no había visto ninguna señal clara todavía, pero Olivia le recordó el sueño que la morrita les había platicado, y esa era la pista clave. Noah regresó a la casa para preguntarle bien. Ella no se acordaba de mucho, solo que sentía cómo la tierra se abría bajo sus pies. Estaba claro, ese sueño era la advertencia de su poder de colapso. A la mañana siguiente, para evitar que la situación se saliera de control, Noah le ordenó quedarse en casa, dándole tiempo a Olivia para vigilarla. Pero en cuanto el prota se descuidó, la morrita se escapó directo a la escuela. Noah y el vato de los lentes andaban echándose una sopa instantánea en la cafetería cuando les dieron el pitazo. La cara del prota se puso blanca del susto. Olivia presintió lo peor y se llevó a todos corriendo a la escuela, brincándose las bardas para meterse a la brava.
Mientras tanto, Sofía andaba tranquila hasta que se topó con Konishi, una morra súper tóxica que le traía unas ganas tremendas. Resulta que esta tipa andaba enamorada de Lucas, y todo iba bien entre ellos hasta que llegó Sofía. Desde ese momento, el chavo ni la pelaba. La celosa le soltó unas palabras bien tétricas mientras sacaba una navaja con un clic que ponía la piel de gallina. Al olerse el peligro, Sofía dio media vuelta para correr, pero para colmo se metió directo a un callejón sin salida, con la puerta de enfrente bien cerrada y sin escapatoria. Solo le quedó ver cómo la loca se le acercaba despacito. Justo cuando Sofía soltó un grito de terror, su pelo se pintó de blanco de la nada, y el suelo junto con las ventanas empezaron a agrietar, viniéndose abajo y tragándosela junto con todo el lugar. El grupo de Noah apenas iba llegando a la entrada cuando vio cómo el edificio entero se derrumbaba frente a ellos. Sin decir una sola palabra, todos supieron que la peor de las desgracias ya había pasado. El prota perdió la cabeza y se lanzó de lleno a los escombros, escarbando como loco entre las piedras y el concreto buscando a su hermanita. Pero mientras buscaba desesperado, un enorme bloque de cemento le cayó encima. Cuando Noah despertó, ya estaba en una camilla de hospital. Sin importarle su propia vida, lo único que quería saber era si su hermanita estaba bien. Pero la respuesta que recibió lo destruyó por completo. Sofía no lo había logrado, su rostro se congeló en seco. Sentía como su alma se despedazaba por dentro, pero no le salía ni una sola lágrima. Entre más se aguantaba el dolor, más se le iba carcomiendo el corazón. Durante todo el funeral, el prota se quedó como un cascarón vacío. Fue hasta que todo terminó, mientras abrazaba con fuerza la foto de su hermanita, cuando finalmente rompió en llanto. Recordó cómo ella siempre lo recibía con una sonrisa enorme y ese tono tan tierno con el que le decía hermanito. Ahora todo eso no era más que un triste recuerdo. Se preguntó qué había hecho realmente por ella, y al pensarlo bien, la verdad es que nada. Se había ido tan rápido, pero tan rápido, que ni siquiera le dio tiempo de reaccionar. Sin ella, ese depa que antes era bien cálido ahora se siente re oscuro, asfixiante y más vacío que nada. Nuestro prota Noah ya no escucha esa vocecita alegre que lo llamaba a cenar, ni la emoción de la morra al platicar lo que iba a cocinar al día siguiente. El vato se la pasaba echado en la cama, hasta que la tripa le empezó a rugir de lo lindo, y no le quedó de otra más que arrastrar las patas para buscar algo de comer. Pero, ¿qué creen? En la casa no había ni un alma, solo unas sopas instantáneas. Al chile a él ya le valía cacahuate, solo quería meterle algo a la panza para no estirar la pata. Si sabía chido o feo, era lo de menos. De la nada, el piso ya estaba lleno de vasos vacíos de sopa, y en eso, un buen día, suena el timbre de la casa. Eran Yusa y Enzo, que le traían un guisado bien rico. Pero Noah, en plan ermitaño, ni les contestó. Nomás los guachó por la mirilla de la puerta y se dio la vuelta. Al ver esto, Misa se puso bien fúrica y le ordenó a Enzo que tirara la puerta a patadas. Normalmente el vato lo haría en un abrir y cerrar de ojos, pero resulta que esa puerta estaba diseñada para aguantar puros superpoderes. Así que le tocó pelar gallo. Misa ya andaba queriendo quemar toda la casa al estilo piromaníaca, pero al final se contuvo. La neta es que ella también sabía lo feo que duele perder a un familiar, así que sintió un chingo de empatía por Noah. Tal vez el prota solo ocupaba tiempo para asimilar el golpe. Y así pasaron los días, hasta que alguien forzó la chapa y se metió sin pedir permiso. ¿Y quién creen que era? Pues Yumi, la morra de la que Noah andaba enamorado en secreto. La pandilla la mandó a ella con la esperanza de que le levantara el ánimo. Y es que, al chile, cualquiera se volvería loco encerrado ahí dentro, aunque no tuviera una pena tan grande. Y a Noah le valió 3 hectáreas de... ya saben qué. El vato ya ni se acordaba de que ella era la reina de la escuela que tanto le gustaba. Viéndola ahí, pensó que venía de mandadera y le dijo que fuera por una caja de sopas instantáneas de la marca que fuera. Pero Yumi se puso sus moños y le advirtió que no iría a ningún lado si él no la acompañaba, porque si seguía viviendo de esa manera tan miserable, se iba a enfermar de afeo. Noah ni le hizo caso, nomás le pateó los vasos vacíos de sopa y le cantó un tiro. «Oh, vas por mis sopas o te me largas de aquí, pero ya». Como las palabras no sirvieron de nada, a la pandilla no le quedó de otra que aplicarla de la fuerza. Mandaron a un vato para sacarlo a la mala, pero a Noah le importó un bledo quién fuera. El prota empezó, sabiendo que ya no estaba seguro. El vato sacó una lana para ir pasándola al día, y se peló lejísimos, a donde el consejo estudiantil ni de chiste lo encontrara. Siguió viviendo como un alma en pena, sin rumbo, sin metas ni ideales. Se rentó un espacio en un ciber para agarrarlo de guarida. Si le daba hambre, pedía comida, y si se aburría, salía a la calle a ver qué onda. En ese andar de vagabundo, se clavó durísimo en los videojuegos violentos. Las balaceras y las masacres en la pantalla le daban un alivio, bastante retorcido. Jugaba y se reía a carcajadas, como si toda la frustración que traía atorada por fin encontrara salida. Desde ahí, su rutina de cajón era solo tragar y jugar. Pero un día, unos maleantes se adueñaron de las consolas por un buen rato, y eso hizo que Noah se calentara.
Se hicieron de palabras y se salieron para arreglar las cosas a puros trancazos. Al ver a Noah todo flaco y demacrado, como si anduviera en malos pasos, los tipos no le tuvieron miedo y quisieron darle una calentada. Pero justo antes de que soltaran el primer golpe, el prota ya había poseído a uno de ellos para ponérsele al brinco a los demás. 5 segundos no es mucho tiempo, pero bastó para voltearles la tortilla. Entre más se paniqueaban y se confundían, más fácil era usarlos de costal de boxeo. Al terminar el pleito, Noah obligó al líder a estrellarse la cabeza directo contra la pared. Ya cuando el tipo estaba tirado en el suelo, el prota, bien frío, sacó una madera astillada y se la clavó en la pata sin que le temblara la mano. Esa es la verdadera cara de alguien que ya no tiene nada que perder. Hace las cosas rápido, directo y sin pensarlo 2 veces. El miedo y la moral de plano ya no existían para él. La adrenalina de meter sin tantos pleitos era más adictiva que cualquier maldito juego. Desde ahí, Noah se volvió un vago callejero que se despachaba a una pandilla tras otra hasta que ya nadie pudo ganarle. Al chile, su poder en el papel se veía bien inútil, pero a la hora de los trancazos resultaba sumamente destructivo. Sus enemigos nunca sabían quién demonios acababa de ser poseído, ni quién iba a recibir el siguiente guantazo en la jeta. Y así, el vato se seguía descarrilando, hasta que le encontró unas sustancias prohibidas a un malandro que acababa de dejar como camote. Estaba a nada de meterse en un callejón sin salida. Por suerte, justo cuando iba a caer esclavo de ese vicio tan cochino, apareció Olivia y se las mandó a volar de una patada. Noah la miró todo sacado de onda. En todo este tiempo la morra no se había dejado ver ni una sola vez. Con lo atarantado que andaba, ya se le había olvidado que el poder de ella es hacerse invisible para un solo objetivo. Ella estuvo ahí desde el principio, cuidándole las espaldas en silencio sin intervenir para dejar que él sacara su dolor. Solo metía las manos en momentos así, cuando el vato estaba por cruzar la línea de no retorno. La muerte de Sofía le pesaba muchísimo en la conciencia a Olivia. Si ese día hubiera sido más decidida y se hubiera llevado a la niña a un lugar seguro, la historia sería otra. Por eso estaba dispuesta a irse al hoyo junto con Noah. Olivia no lo presionaba ni lo controlaba, solo quería que se echara un taco decente, y ya luego si quería, cada quien por su lado. Noah aceptó al tiro. Olivia se lo llevó a la casa de Enzo. Como no había nadie, tenían el lugar para ellos solos. Noah se quedó acostado, esperando mientras ella se metía a la cocina. Al rato, salió con el rollo de huevo que era la especialidad de Sofía. Al principio, Noah pensó que solo se parecía en la facha, pero al probarlo, el sabor era tan idéntico que le dio escalofríos. Ese toque medio dulzón que echaba a perder la comida estaba igualito que siempre, pero aún así no podía parar de tragar. Sin querer, se acordó de la última comida que le preparó Sofía y se soltó a chillar a moco tendido. Al terminar, el recuerdo de su hermanita lo dejó preguntándose, ¿para qué rayos seguía vivo en este mundo? Ya no podía seguir vagando de esa manera. De seguro Sofía no querría verlo así. Olivia le sugirió que regresara al consejo estudiantil, y el vato aceptó sin pensarlo 2 veces. A partir de hoy se acabaron los días de andar errante y sin un techo donde caer muerto. Al día siguiente, Noah por fin salió de ese estado de zombie. Miró la foto de Sofía, se despidió de ella, y regresó a su vida de siempre. En cuanto cruzó la puerta, Enzo y Yusa ya lo estaban esperando para darle la bienvenida. Noah apenas iba a pedir una disculpa cuando sintió un montón de miradas filosas como navajas sobre él. Resulta que todos los vatos de la escuela estaban maldiciendo al carita de Noah. Qué pinche suerte la suya de tener a Yusa tan contenta de recibirlo. Para subirle el ánimo a Noah, Yusa se aventó la canción de exorcismo del programa que antes conducía. Enzo y su bola de fans locos ya se habían cambiado de uniforme y andaban bailando de fondo desde quién sabe cuándo. Un montón de enamorados ciegos capaces de seguir a su ídola hasta la muerte sin detenerse por nada. Noah antes sentía que esto era una lata, pero ahora le dio calidez al corazón. El sentimiento de estar vivo era más real que nunca. Justo después, Yusa avisó que iba a lanzar una rola nueva, y todo el salón se volvió un caos total otra vez. Y aunque Olivia y Yumi gritaran lo que quisieran, no podían calmar a la raza. Por suerte, el timbre de la clase todavía tenía el poder suficiente para aplacar a esa horda de sims. A la hora del almuerzo, el Enzo se esfumó como de costumbre, dejando un santo desmadre a su paso. Ya todos se la sabían, así que a nadie le importó. Cuando el prota llegó a la cafetería, el Enzo ya lo estaba esperando con la cabeza toda ensangrentada. El vato corrió como alma que lleva el diablo solo para ganarse el paquete especial, uno por el que literalmente tienes que rifarte el físico para conseguirlo. Al chile, nuestro prota entendió al instante que su compa lo había comprado para celebrar su regreso. Los dos estaban comiendo y echando el chal bien a gusto cuando la jefa Olivia los mandó llamar a la oficina. Apenas se abrió la puerta y les cayó un tremendo regaño. La morra les preguntó bien sarcástica si eran parientes de las tortugas o por qué se movían tan lento. Justo cuando iban a poner una excusa, la jefa les salió con que no pasaba nada. Solo los llamó para escuchar la nueva rola que iba a lanzar la Yusa. El Enzo ya le iba a soltar una tremenda mentada de madre por tremenda falsa alarma,
Pero en cuanto escuchó el nombre de la Yusa, se le pasó el coraje y se prendió por completo y se apuntó sin que se lo dijeran 2 veces. La nueva rola de la Yusa estaba en otro nivel, con una producción de 10 tanto en audio como en video. Su voz seguía estando perfecta, bien dulce y suave, al grado de que seguro iba a traer cacheteando las banquetas a medio mundo. En resumen, no tenía ningún pero. El Enzo, como fan de Hueso Colorado que es, quedó tan extasiado que hasta se congeló de la felicidad. Con solo verlo ya sabías que la canción era una verdadera joya. Pero a la jefa no le terminó de cuadrar porque decía que en el video la Yusa se veía demasiado tierna y a ella no le va ese rollo. Ya después de escucharla, sacó 2 boletos para el concierto de Siend, su banda favorita de toda la vida. Como ella iba a ir sí o sí, le quedaba un boleto libre y no sabía a quién dárselo. Pero como a la Yusa y al Enzo de plano no les pasa el rock, le aventaron la bolita al prota. El vato estaba ahí calladito y de la nada ya lo habían ensartado con el boleto. Le preguntó a la Misa si quería ir, pero ella luego se metió al cuerpo de la Yusa para reclamarle. ¿No es esa banda que toca música bien loca en 8D que hace que la gente salga corriendo con los tenis en la mano? Y gritando a mitad de la noche, a la jefa se le desencajó la cara y juró que nadie en el mundo tocaba una música tan rara. Al escuchar eso, la Misa le hizo el feo de plano y se largó. Así que a nuestro prota no le quedó de otra más que quedarse con el boleto para acompañar a la jefa. De camino a casa, iba pensando si de veras era buena idea ir a ese concierto, cuando de pronto vio a una mujer ciega caminando más adelante. Tenía un cabello rojo tan encendido que era imposible no voltear a verla. En cuanto pasó a su lado, sintió una vibra muy familiar, justo el mismo sentimiento que le daba al prota cada vez que escuchaba las rolas de Siend. Justo cuando iba a saludarla, la morra se le acercó en un parpadeo con una rapidez increíble. De la nada, le pidió que la llevara a comer ramen. El prota se sacó de onda por tanta confianza, así que le preguntó si por casualidad tocaba en Siend. Ella de inmediato se puso firme y se presentó como Sara, la mismísima vocalista de Siend. Resulta que ya llevaba un par de días en la ciudad, pero no encontraba lo que quería comer. Y es que al chile siempre pronunciaba mal el nombre del platillo. Con razón nadie le entendía ni un carajo. Gracias al parote que le hizo Noah, la morra por fin pudo darse el buffet de sus sueños. Y luego de empacarse 8 tazones de ramen que estaban de no creerse, Sara se le queda viendo al vato y le pregunta: ¿a poco acabas de perder a alguien muy cercano? Es que cuando hablas se te nota un chingo de cansancio y una desesperación bien gacha. El vato se quedó frío con lo observadora que resultó la morra, así que no le quedó de otra más que soltarle toda la sopa. Al escuchar esto, ella le dijo de corazón que quería ir al cementerio a rezarle a Sofía de una vez. En eso, Noah se acordó de Olivia, cuyo hermano era súper fan de Siend. Pensó que tal vez si conocía a Sara en carne y hueso, el vato podría mejorar de su enfermedad. Noah lo platicó primero con Sara, y como ella aceptó con gusto, corrió a llamarle a Olivia. Le soltó que tenía la mismísima Sara con él, y le pidió que le cayera de volada. El vato juraba que Olivia se iba a volver loca de la emoción, pero cuando la morra llegó, se lo tomó de lo más relajada y dijo: ¿y luego? A ella solo le latía la música del grupo, y ver a la cantante en persona no iba a cambiar nada. Al ver su reacción, Noah prefirió guardarse el plan de llevar a Sara al hospital psiquiátrico. Esa misma noche, ambos agarraron un transporte, pero a Sara le volvió a rugir la tripa, así que a Noah no le quedó de otra que llevarla a cenar. Y pasó lo mismo. En cuanto probó la comida, se puso como loca a besar el plato y a gritar: ¿quién es el genio detrás de este manjar de los dioses? Ya con la panza llena, Sara se sinceró sobre su ceguera. Resulta que fue el precio que tuvo que pagar por andar de rebelde e impulsiva. No dio muchos detalles, pero dio a entender que, para llegar a ser la estrella que soy, tuvo que recurrir a unas tranzas bastante sucias. Cuando todo se salió de control y amenazaron a su familia, no le quedó de otra más que sacrificar sus ojos para que los dejaran en paz. Por alguna extraña razón, sentía que Noah también pasaría por un infierno similar, así que le aconsejó que no tirara la toalla. Cuando le tocara vivir eso, después de avanzar un rato más, llegaron al hospital y entraron al cuarto del hermano de Olivia. Sara pudo escuchar los gritos desesperados del vato, y de la nada sintió un hueco raro en el estómago. Fíjate que Noah le explicó que antes de acabar así de amolado, el chavo era un compositor brillante que estaba a nada de firmar con una disquera, y según lo que contaba Olivia, parece que el vato seguía haciendo rolas incluso en medio de su locura. Al saber esto, Sara dio un paso al frente y se puso a cantar. Y vaya que la música tiene un poder bien cabrón para tocar el alma. El hermano de Olivia, que andaba bien desatado, se tranquilizó de golpe para escucharla. Noah aprovechó el momento, se acercó de volada y le preguntó si se acordaba de Olivia. El vato apenas balbuceó el nombre, pero con eso bastó para notar que algo se movió dentro de él. Esa pequeña chispa de lucidez ya era ganancia. Noah ya se iba a llevar a Sara, pero de la nada cayeron los de seguridad y se la llevaron a la fuerza. Al mismo tiempo, a Olivia le marcaron del hospital para avisarle que su hermano por fin la había recordado. Ella le llamó a Noah para darle las gracias, y quedaron de verse en el concierto al día siguiente.
A la mañana siguiente, Noah andaba todo indeciso cambiándose de ropa a cada rato hasta que se dio cuenta de que se estaba estresando a lo menso. Así que se puso lo primero que vio y se lanzó, al fin que el que es guapo, con lo que sea, se ve bien. Ese día, Olivia también andaba de manteles largos, pues ya no traía ese aburrido uniforme escolar. En cuanto Noah la vio, se puso rojo como tomate sin darse cuenta. La neta parecían una parejita en su primera cita. Lo único que los diferenciaba, de toda la banda que andaba ahí, era que los fans más intensos traían mercancía o sudaderas de su grupo favorito. Noah pensó que Olivia sería la excepción, pero de repente ella, bien emocionada, le presumió su funda de celular y su reproductor de música con temática de Zient. Le brillaban tanto los ojos que el vato supo que se había gastado sus ahorros en conseguir esas cosas. Resultó ser una fan de Hueso Colorado. Es que el pegue de Zient está en otro nivel. La fila para comprar mercancía era una locura, que iba desde la entrada hasta los camerinos. Le tomó un buen rato a Olivia conseguir lo suyo para por fin entrar al concierto. El lugar estaba hasta el tope, no cabía ni un alfiler. En el escenario, Sara y su banda ya estaban más que listos. En cuanto empezaron a tocar, esa música capaz de ablandar al corazón más duro inundó todo el lugar. Con cada rola, el ambiente en el domo se puso tan prendido que la adrenalina estaba por las nubes. La raza empezó a brincar y a perderse en las letras de las canciones. Pero en medio de ese mar de gente, Noah se quedó petrificado, con una cara de no entender nada. Y la neta, no era para menos. El vato apenas había empezado a escuchar al grupo hace poco, pero sentía una nostalgia bien extraña. Era como si esas melodías estuvieran clavadas en su cabeza desde hace años, y no desde hace unos cuantos días. Todo lo que tenía borroso en la mente cobró sentido cuando empezó a sonar Trigger, el éxito más perrón de Zient en Japón. De repente, Noah se agarró la cabeza chillando de dolor y cayó desmayado. Antes de que Sofía colgara los tenis, la niña siempre hablaba de un hermano mayor que habían tenido. En ese entonces, Noah pensó que eran puras alucinaciones por la calentura, pero ahora, un chingo de recuerdos enterrados en su mente le pasaron como película. Resulta que él y Sofía estaban encerrados en un laboratorio donde experimentaban con gente con superpoderes. Ahí fue la primera vez que escuchó esa rola y se emocionó un buen. Sofía, a su lado, andaba toda embelesada como de costumbre. Los dos hermanos disfrutaban de la música hasta que les tocó la hora de la comida tuvieron que moverse. Noah se detuvo al ver a uno de los investigadores escuchando música. Este señor era de los pocos científicos de buen corazón que sí trataba a los niños como humanos. Para él, los morros con poderes no eran monstruos de laboratorio a los que podían rebanar sin culpa, y no apoyaba las ideas tan gachas de los demás científicos. Por pensar diferente, sus compañeros le hacían el fuchi. Fíjate que Noah y Sofía tenían un hermano mayor llamado Kai, que tenía el poder de viajar en el tiempo. Una habilidad tan cabrona que los investigadores lo tenían encerrado en una celda de máxima seguridad, sin darle chance de usar su poder. Por eso, los tres hermanos casi nunca podían verse. Y ojo con el poder de Noah, porque resultó que no solo poseía cuerpos, sino que se los robaba. Cada vez que se metía en el cuerpo de alguien con dones, le quitaba el poder para siempre y se lo quedaba. Los que sabían esto se lo tenían bien guardadito, porque si los jefes se enteraban, a Noah le iba a ir peor que a Kai. En la hora de la comida, Noah se topó con Kuma. Resulta que el vato estaba bajo la mira e intentó acercarse a Noah. Andaban armando una rebelión en secreto dentro de las instalaciones, y la clave para el escape era el poder de Kai, pero nadie sabía en qué agujero lo tenían encerrado. Para dar con él, Kuma le dijo a Noah que fuera robando 10 poderes que le sirvieran, como el de desintegración y el de clarividencia. Lo malo es que el vato de la clarividencia también estaba bajo llave. A Noah le tocó buscar el camino usando un mapa todo mal dibujado. Apenas estaban platicando cuando los guardias los cacharon y los separaron. Menos mal que los guardias no sospecharon nada de lo que hablaban. Después de comer, llamaron a varios niños para experimentar con ellos, y Sofía se quedó fría al ver su nombre en la lista. A Noah se le congeló la sangre, pero no pudo hacer nada para detenerla. En ese instante, le acomodaron un golpe por la espalda, y el vato cayó privado. Cuando despertó, ya lo habían refundido en una celda. La puerta que lo separaba de la libertad era de puro acero reforzado. Por más que le dio de patadas, no se movió ni un centímetro. De repente, todo el edificio empezó a temblar bien feo. Las bocinas announced el cierre de emergencia del sector D, y en eso, la puerta se abrió. El que estaba del otro lado era el científico buena onda. El señor le explicó que Sofía la presionaron tanto que perdió el control, desató su poder de desintegración y se trajo abajo todo el sector D. Como vieron que era un peligro, los desgraciados ya planeaban abrirla para estudiarla y luego deshacerse de ella. El científico le dijo a Noah que tenía que usar su poder de robo para rescatar a su hermanita. Sin perder tiempo, pusieron manos a la obra. Obviamente, en el camino, los guardias torcieron a Noah y le apuntaron directo a la cabeza, pero por suerte tenía aliados que le hicieron el paro para abrirle paso.
Gracias a esa ayuda, Noah pudo robarse el poder de clarividencia para comunicarse con Kai y dar con su ubicación exacta. Por más que los guardias quisieron pararlo, Noah rescató a su hermano. De volada, Kai activó su salto en el tiempo, y por eso es que ahora tienen una vida normal. En eso, Noah dio un brinco, y despertó en pleno concierto, con Olivia a su lado. Al principio creyó que todo había sido una pesadilla, pero ningún sueño se siente tan real. Justo en ese momento, se le apareció Kuma para confirmarle que todo fue real. El vato andaba ahí para explicarle las cosas y salvar a Sofía. Pero la neta, el chisme estaba tan largo y enredado como para contarlo así nomás de rápido. Por eso se llevó a Noah y a Olivia a ver a Kai. Pero el chavo ya no era el mismo, pues se había quedado completamente ciego. Todo comenzó cuando usó el salto en el tiempo y regresó a cuando tenía 14 años, justo la edad en que despiertan los superpoderes. Como Kuma tenía el don de rastrear a gente con poderes, fue el primero en encontrar a Kai. El vato no se acordaba de nada de la otra línea temporal, así que solo Kai sabía el futuro tan negro que les esperaba. Ya que se juntaron, Kai le soltó todo lo que sabía. Al principio Kuma no le creía mucho, hasta que Kai le reveló secretos que nadie más podía saber. Kuma no tuvo de otra que llevarlo con los primeros usuarios con poderes, y ahí Kai se presentó diciendo que venía del futuro. Y claro, todos lo tiraron a loco, y pensaron que andaba de mentiroso. Explicarles estuvo bien pesado, pero el vato no se rajó. Empezó a decirles qué poder tenía cada uno, detallando sus puntos fuertes y sus debilidades. Con eso, ya nadie pudo negar la verdad. Desde ese día, Kai se convirtió en el mero mero del grupo. Su tirada era juntar a toda la gente con poderes que pudieran, hacerse fuertes juntos y protegerse de los malditos científicos sin escrúpulos. Pero al final del día, los niños son niños, caprichosos y sin un peso en la bolsa. El grupo de Kai siempre caía en los mismos errores y en las mismas trampas, obligando al vato a usar su salto temporal una y otra vez. Pero la neta, el resultado no cambiaba ni de chiste. Sin importar cuántas veces regresaran en el tiempo, siempre terminaban atrapados y arrastrados al laboratorio sin poder meter las manos. Al final, Kai se dio cuenta de que unos niños jamás podrían contra los adultos. Así que el grupo empezó a pensar en pedirle esquina a los antiguos usuarios que ya eran adultos, pero algunos se opusieron, diciendo que los grandes jamás entenderían su sufrimiento. Por suerte, mientras cenaba con Noah y Sofía, Kai vio por pura casualidad el anuncio de la lotería en la tele. Ahí fue donde se le prendió el foco para conseguir lana. Usó su salto temporal para volver al pasado y comprar el boleto ganador que ya se sabía de memoria. Y de la nada, con información del futuro y en unas cuantas rondas, pasaron de estar bien amolados a estar podridos en dinero. Pero aquí viene el problemón. La vista de Kai empezó a ponerse bien borrosa. Al vato no le importó perder la vista. Al chile, sus ojos no eran nada comparados con la vida y la libertad de esos niños. El detalle es que, aun con todo ese dinero, el grupo volvió a morder el polvo frente a los científicos. Kai se quedó pensando seriamente si de verdad existía un lugar donde todos pudieran estar a salvo. Justo en ese momento, Noah soltó la pregunta de si ya había elegido preparatoria. En ese preciso instante le cayó el 20. Iba a construir una escuela donde los usuarios pudieran refugiarse de manera legal. Ahí tendría el poder para protegerlos a todos. Kuma se alegró de que por fin hubiera un plan real, pero también se preocupó un buen por su compa. Es que después de este salto temporal se iba a quedar completamente ciego. Pero a Kai no le tembló la mano. Solo esperaba que Kuma lo encontrara de nuevo como las otras veces. Y tal cual, tras el último salto, compró a la junta escolar y fundó la primera academia para usuarios con poderes. Y no se quedó de brazos cruzados, sino que empezó a expandirse haciendo escuelas iguales por todo Japón. Al final, no podía salvar a uno sí y dejar que a los de otros lados se los llevara el payaso. Kuma fue el que se aventó esa chamba. Para que no lo reconocieran, siempre se echaba agua en la cabeza como disfraz. Pero antes de arrancar con todo el plan, Kai y los demás les borraron los recuerdos por completo a Noah y a Sofía. Tenía pavor de que al ver que su hermano no volvía, los dos chamacos salieran a buscarlo. Si eso pasaba, él no podría ignorarlos para concentrarse en su misión. Por eso, a los hermanos solo les quedaron unos cuantos recuerdos borrosos de él. Ahora Noah ya entendía toda la jugada, pero seguía sin saber cómo salvar a Sofía si su carnal ya no podía saltar en el tiempo. Sin pensarlo dos veces, Kai le dijo a Noah que le robara su habilidad de salto temporal, para que volviera al pasado y evitara la tragedia. Apenas terminó de hablar, Noah caló los poderes que se había quedado hasta ese momento. ¿Y qué crees? Podía usarlos todos sin problemas. El prota les reclamó por haberle ocultado ese poder de andar robando habilidades, pero al final lo hicieron por su propio bien. De por sí, su poder de poseer cuerpos ya era bastante dudoso en lo moral. Quitarle los poderes a otros ya era cruzar la línea. Si Noah se manchaba con esa habilidad, nadie iba a poder pararlo. El vato entendió la gravedad del asunto y de volada se le bajó el coraje. Así que le arrebató el salto temporal y viajó al pasado. Despertó un día antes de la catástrofe, justo cuando Sofía se enfermó.
No le soltó la sopa a nadie de que venía del futuro. Dejó que Kuma avisara como siempre y propuso que solo él y Olivia fueran a ver a la morra. Al llegar, los amigos de Sofía ya estaban ahí. La vez pasada Noah no se dio cuenta, pero ahora, en su segundo intento, notó la mirada llena de odio de la mocosa que estaba al fondo. Esa tipa era la culpable de todo. Después de que Olivia platicó con Sofía y ya se iban a ir, Noah le confesó que venía del futuro. No tuvo que echarle rollo. Ella le creyó al tiro. Para ella, él era capaz de todo por su hermanita, así que no hacían falta pruebas. Con eso resuelto, Noah entró y le quitó el poder de destrucción a Sofía, así que el peligro de que se cayera el edificio desapareció. Ahora, solo faltaba encargarse de la mocosa fastidiosa. Al día siguiente, los 4 se disfrazaron de alumnos y se metieron a la secundaria de Sofía. El plan era jalar parejo para neutralizar la amenaza, pero apenas entraron, un maestro agarró a Enzo y se lo llevó. Aparte, como la Yusa era famosa, la reconocieron de volada y una bola de estudiantes la rodeó. Y así, ella quedó fuera del juego. Misa y Olivia también se metieron en ese relajo y apenas pudieron escapar. Justo cuando Noah suspiraba del estrés pasó lo inevitable. La mocosa malvada ya tenía acorralada a Sofía. Justo cuando la loca iba a clavarle la navaja, Noah salió hecho la mocha de la bodega. Antes de que ella reaccionara, él activó su poder y rompió todas las ventanas. Misa y Olivia aprovecharon el viaje para cortarle un mechón de cabello. Asustada por semejante escena sobrenatural, la chamaca se quedó fría. Noah le advirtió: «Mocosa, si te vuelves a meter con mi hermana, te va a ir muy mal». Y con eso la mandó a volar. «Lárgate de aquí si valoras tu vida». Al final los 2 hermanos regresaron a casa tomados de la mano, y Noah por fin descansó al saber que su hermanita estaba a salvo. Kuma no tardó en encontrarlos, y esta vez no hizo falta tanta explicación. Noah simplemente tomó la mano de Sofía y la llevó directamente hacia su hermano. A diferencia de su hermano, quien ya estaba al tanto de todo, la niña se mostró completamente desconcertada al encontrarse con Kai. Ella realmente no recordaba nada de él. Solo quedaba una silueta borrosa oculta en algunos de sus sueños. La neta, Kai no tenía ganas de darle explicaciones detalladas a Sofía. Mejor se enfocó en el problemón en el que estaba metido el prota Noah. Ahora que todo el mundo sabía que era el vato con los poderes más rotos de todos, su vida tranquila ya había valido. No había marcha atrás. Se iba a tener que quedar ahí guardadito hasta que sus poderes se esfumaran. Resulta que ese lugar era una base secreta que, aparte de servir como búnker, era un laboratorio de investigación exclusivo para gente con dotes especiales. Así que Kai se llevó a todos directo al laboratorio. Menos mal que ahí no hacían experimentos locos ni cirugías inhumanas. Fíjate que el prota se topó con el mismísimo científico que le había echado la mano en el pasado, y que ahora era el mero mero del equipo de investigación. Es más, ya habían desarrollado una vacuna para evitar que la gente despertara estos superpoderes. Y es que, al chile, ellos veían los poderes más como una enfermedad que como un regalo del cielo. Al ver la cara de desconcierto del prota, el científico le soltó toda la sopa sobre el origen de estas habilidades. Resulta que los humanos sí que cargamos con un poder, bien guardadito en el cuerpo, pero que en condiciones normales jamás despierta. Lo más loco es que cada 74 años, el cometa Charlotte pasa rozando la Tierra y el polvo que va soltando es lo que la gente respira, para luego despertar sus dones y convertirse en seres fuera de serie, con un poder que está en otro nivel. De hecho, desde la antigüedad y la Edad Media, los que llamaban brujos o magos eran simplemente vatos que habían respirado ese polvo cósmico para conseguir su magia. Y ya te la sabes, donde hay alguien fuerte, no falta el que se hinca por miedo o el que se siente amenazado y le quiere dar caza. De ahí mero salieron las famosas cacerías de brujas de la Edad Media. Al prota se le hizo fácil preguntar por qué no hacían una medicina para bloquear los poderes de una vez por todas. El científico lo miró y pensó para sus adentros que, aunque fuera hermano de Kai, al chavo le faltaba bastante coco y no era tan ávido como su carnal. Y es que crear una cura toma una eternidad. No es como que nomás le subas a la dosis y ya. Aparte, la situación de la gente con poderes está bien perra. En Japón la libran gracias a que Kai mueve los hilos desde las sombras, pero en el extranjero, la cosa está que arde. En otros países los usuarios ya se volvieron terroristas y le declararon la guerra al gobierno. Si Kai da un paso en falso, esa misma pesadilla podría repetirse en Japón, y la vida tranquila que el prota y los suyos disfrutan se iría directo al caño. Como Noah recuperó sus recuerdos de la nada, demostró ser una pieza clave y bastante impredecible, así que al final del día, su papel es importantísimo. Por eso, a partir de ya, tiene prohibido irse. Así que no le quedó de otra más que quedarse en la base con los demás para andar seguros. Para acabarla de molar, el búnker tenía tecnología de punta y comodidades, y entretenimiento de primer nivel para no aburrirse. Incluso se ponían a jugar baraja para matar el tiempo. Pero en medio de una partida, Kuma se paró de golpe porque su radar detectó a un nuevo usuario. Tenía que salir en friega. Al chile, su poder no estaba tan roto como parecía. Solo podía sentir la presencia de gente con dones en un rango cercano, ya para saber quién era.
Y qué gracia hacían. Tocaba investigar a pie. Todos pensaron que era la típica chamba de rutina. Kuma checa el dato y le avisa al consejo estudiantil, pero de la nada, el chofer desvió el carro por otro camino que no venía al caso. El chofer, Senda, pidió perdón todo tembloroso y soltó la sopa. Tenían a su familia secuestrada. Por seguridad de la organización, él tenía prohibido hacer lazo afectivo alguno. Pero como creía en su causa, se lo había callado. Y tómala, pasó lo peor. Llevó a Kuma directito a una fábrica abandonada, donde ya lo esperaban unos agentes extranjeros, pero ni entregándole al muchacho. Esos infelices cumplieron su palabra, pues le dijeron a Senda que todavía tenían cuentas pendientes con él. Mientras tanto, a Kuma le acomodaron un seco golpe y lo durmieron. Cuando despertó, estaba amarrado en un cuarto oscuro, todo drogado y sufriendo una tortura salvaje para sacarle sopa. El vato aguantó vara como los machos y no soltó ni pío hasta que se desmayó otra vez. Mas cuando volvió en sí por segunda vez, se le heló la sangre al darse cuenta de que, entre tanto delirio por las drogas, chance, y se le había salido la sopa sobre la organización. Y fíjate que sí, la regó. Esa misma noche los malos dieron con Olivia y la secuestraron. Al poco rato, Kai recibió la llamada de los terroristas diciendo que ya sabían del prota, Noah, y que querían un intercambio de rehenes, pero con la condición de que Noah fuera completamente solo. Si no cooperaba, toda la familia de Senda, Kuma y la morra, Olivia, iban a colgar los tenis. Kai de volada le pasó el recado a todo el grupo. Usar el salto en el tiempo ahorita era imposible, porque según Senda, esos malandros ya lo tenían todo bien fríamente calculado. Aunque viajar tanto en el tiempo era demasiado para el prota, alguien sugirió que hiciera lo que le pedían y luego usara su poder para rescatar a To. Si algo salía mal, solo tenía que regresar el tiempo justo a este preciso momento y calarle con otra opción. Kai estuvo de acuerdo en que era la mejor opción y le explicó la jugada a Noah, advirtiéndole que Kuma y Olivia estaban con el agua hasta el cuello. Al prota se le juntó todo el sentimiento y se sintió superado, pues al chile solo era un morro egoísta que antes hacía trampa para llamar la atención. ¿Cómo iba a cargar con tanta responsabilidad él solo? Del puro pánico, casi se le sale el colapso, y por poco destruye todo el centro de investigación. Kai lo abrazó fuerte y le dijo que se calmara para pensar bien las cosas, que si de plano no podía, ya buscarían otra forma juntos. Su hermano le daba ánimos, pero después de sentarse a masticar la idea, el prota se dio cuenta de que Olivia era tan importante para él como su hermanita Sofía, y la sola idea de perderla lo aterraba de verdad. Así que le hizo caso a Kai y se fue con Senda a la fábrica abandonada que les dijeron para revisar las armas, pero no vieron nada raro. Justo cuando andaba intentando adivinar qué traían entre manos, de la nada una morra se le dejó ir encima con un cuchillo en la mano. Una luz cegadora le brotó de la boca a la loca y el prota no alcanzó ni a reaccionar. El filero le rebanó un ojo de tajo. Con un dolor de los 1000 demonios, Noah intentó activar el salto en el tiempo, pero se topó con la sorpresa de que le habían bloqueado el poder. Los infelices ya lo tenían todo fríamente planeado para dejarlo de manos atadas. Bien encabronado, el vato iba a desatar el colapso, pero los malos le advirtieron que Kuma y Olivia estaban encerrados abajo. Si el edificio se caía, todos iban a valer gorro. Así que mejor usó su telequinesis para atacar a los dos que tenía enfrente. Pero la canija morra se le trepó y le clavó el cuchillo otra vez. Noah, aguantando un dolor perrón, activó el colapso sin querer. La enorme fábrica se vino abajo completita, como si le hubiera pegado un terremoto de esos de miedo. El grupo de Kai vio todo el desmadre desde lejos y corrieron asustados al lugar. Encontraron a Noah usando su telequinesis para cubrirse de los escombros, pero por más que buscaron, ni rastro de Kuma y Olivia. Kai empezó a buscar como loco, hasta que por fin alguien gritó que habían hallado a Kuma. El vato tiró su bastón y corrió hacia donde se escuchaba la voz. Lo primero que tocaron sus manos fue algo todo húmedo y pegajoso. Era la sangre de Kuma. El buen Kuma había usado su propio cuerpo como escudo para salvar a Olivia de una enorme viga de acero que le cayó encima. Aunque Kai no podía ver por la respiración tan débil de su compa, supo que ya estaba en las últimas. Desesperado, le rogaba que aguantara. Pero el daño ya estaba hecho. Kuma solo alcanzó a susurrar con tristeza que esa era la única promesa que no iba a poder cumplir y se nos fue para siempre. Cuando Noah por fin despertó, el susto y los recuerdos lo hicieron gritar de puro dolor. Su poder de colapso se volvió a activar, pero por suerte el equipo de Doki ya estaba de guardia y de volada le clavaron un calmante. Ya que se le bajó la adrenalina, preguntó preocupado por Olivia, que si la morra estaba bien. ¿Y por qué rayos no podía mover ni un dedo? Resulta que Olivia estaba sana y salva, pero de su parálisis nadie sabía qué onda. Al saber que la morra estaba bien, Noah sintió un gran alivio. Pero en cuanto preguntó por Kuma, el ambiente se puso súper pesado y se hizo un silencio incómodo en todo el cuarto. Sin que le dijeran nada, el prota ya sabía que había pasado lo peor. Para colmo, uno del grupo se le fue encima a reclamarle, reprochándole por qué había desatado ese poder destructor.
si no podía proteger a Olivia y a Kuma. Doki saltó de inmediato a defenderlo, explicando que todos se la habían jugado apostando al viaje en el tiempo como su última carta. La neta, si Noah no se defendía y los terroristas lo agarraban, la cosa se hubiera puesto 1000 veces peor. ¿Quién iba a dar la cara entonces? Le pidió al prota que no se azotara, pues él jamás quiso que eso pasara. El vato se quedó sumido en un silencio sepulcral al asimilar que su compa Kuma había colgado los tenis. El funeral fue poco después, y el que andaba más quebrado de dolor era Kai. Esos dos eran más que carnales y habían salido de un buen de broncas juntos. Perder a su mano derecha de toda la vida lo dejó por los suelos. Kai se la pasaba en la azotea con la mirada perdida, idéntico a como se puso Noah cuando perdió a Sofía. Cambiando de canal, el primer vato en ir a visitar al prota fue Enzo, quien se sacó de onda al verlo tan amolado. No se imaginó que la golpiza hubiera estado tan dura, y menos que hubiera perdido un ojo para siempre. Pero para alegrarle el día, Enzo le llevó un plato de arroz con lengua de res que al prota tanto le encantaba. Ya tenía un buen rato sin ir a la escuela y probar esa delicia, así que el detalle de verdad le levantó el ánimo. Además, Olivia ya se estaba recuperando y saldría del hospital en unos días. Todo el rollo de la escuela lo traían controlado Enzo y Yusa, así que Noah no tenía de qué preocuparse. Al rato llegó Yusa con una olla de estofado. El prota se acordó de que, cuando él andaba bien deprimido en el suelo, ella le había llevado ese mismo platillo. Se lo devoró con las mismas ganas que la comida de Enzo. De la nada, Noah mandó llamar a Misa. Tras haber visto a la muerte de cerquita, entendió lo frágil que es la vida. Cualquiera puede colgar los tenis de un momento a otro sin previo aviso. ¿Quién te asegura que vas a amanecer vivo mañana? Esas cosas que no dijimos, lo que dejamos pendiente con la familia, se vuelven arrepentimientos que duelen un chorro. Por eso Noah le insistió a Misa que fuera a ver a sus jefes, porque nadie sabía cuándo iba a desaparecer otra vez. Misa confesó que siempre fue una hija bien rebelde, que solo les daba dolores de cabeza a sus papás, y que haberse ido antes que ellos era lo que más le pesaba. Antes de que se fuera, Noah le ordenó a Yusa que dejara la chamba un rato y fuera a ver a sus jefes de volada. Con esa presión, aunque no pudo soltar la chamba de golpe, se las ingenió para grabar un programa de comida en su pueblo y así ver a sus papás. Noah vio el show y, la neta, con el vocabulario tan pobre de la morra, que fuera conductora de un programa de comida era un verdadero milagro. A media transmisión, mientras Yusa tragaba, Misa tomó el control de su cuerpo y soltó sin pelos en la lengua que la comida no tenía nada de especial y que la hallabas en cualquier lado, pero que el amor que sus jefes le ponían era lo que la volvía el mejor manjar del mundo. Al ver esa actitud tan tosca, a sus papás se les vino a la mente el recuerdo de Misa y se les partió el alma. Hasta la misma Misa, que siempre se las daba de muy ruda, acabó chillando. Hay arrepentimientos que solo cuando ya estás bajo tierra, ¿cómo te das cuenta de que te van a atormentar el resto de la eternidad? Al final, Sofía fue a ver a su hermano. Ese día era su cumpleaños número 16 y la morra le preparó ese omelette enrollado que le quedaba bien quemado. Lo más loco es que, aunque sabía igual de feo que siempre, esta vez a Noah le supo a gloria. Tal vez Misa tenía razón, y el cariño de veras es el ingrediente secreto. Cuando el prota ya se iba sintiendo mejor, Doki le aconsejó que fuera a hablar con Kai. Al ver lo amolado que estaba su hermano, Noah no halló qué decirle y mejor se retiró calladito. La neta, ahorita ninguna palabra le iba a aliviar el dolor. Después fue al cuarto de hospital, donde ya estaba Olivia y platicaron un buen rato. Aunque Noah se veía mejor físicamente, por dentro andaba igual de quebrado que Kai. Para acabarla de amolar, le daba pavor volver a meter a la gente que quería en problemas. Le preguntó a Olivia qué podía hacer para mantener a todos a salvo. Ella le soltó de una que la única forma de arreglar este desmadre era quitándole los poderes a todos los que tuvieran habilidades en el mundo. Kai ya tenía la vacuna para prevenir la radiación del cometa en el futuro, así que solo faltaba que Noah les robara el poder a todos los que ya habían despertado su habilidad. Pero justo después de decírselo, la morra se arrepintió y le pidió que no lo hiciera, porque era jugarse la vida. Noah era capaz, sí, pero cargar con tantas habilidades podía volverlo loco y acabar destruyendo el planeta entero. Justo cuando Olivia se iba a retirar, el prota se plantó firme y le dijo que lo haría de todos modos. Ella quiso detenerlo, pero no pudo convencerlo. Antes de arrancar, Noah le abrió su corazón a Olivia. Le confesó que ella y Sofía eran su motor para meterse en este camino sin retorno. Ante tremenda declaración, la morra no se apenó para nada, y el prota tampoco. Andaban tan frescos como si estuvieran platicando de que el clima estaba bien chido ese día. Casi se andaban agarrando del chongo cuando ella le preguntó por qué le gustaba. Al final, en vez de mandarlo a volar, Olivia prefirió decirle que lo esperaría a que regrese triunfando para decidir si se hacían novios, y para amarrar el trato, le dijo que empezara con ella. Así que la primera persona a la que Noah le quitó su poder fue a la mismísima Olivia. Luego fue a discutir la jugada con Kai, quien lógicamente se opuso con uñas y dientes, pero el prota no dio su brazo a torcer.
Después de todo lo que Kai había hecho, parecía que las cosas iban mejorando, pero la herida seguía abierta, y para colmo, los terroristas extranjeros ya les estaban pisando los talones. A Noah no le quedaba de otra. Kai terminó doblando las manos y le dijo a su hermano que se fuera al extranjero de una vez, que él se encargaba de limpiar la casa. Si ellos no cuidaban el rancho, no tendrían cara para recibirlo cuando volviera. En cuanto Noah armó sus maletas y salió, Yusa, Misa y Enzo ya lo estaban esperando afuera. Obviamente iban a heredarle sus poderes para que fuera bien armado al viaje. Al despegar el avión, a los demás solo les quedó ver cómo se alejaba en el cielo, con la fe de que el prota iba a superar cualquier obstáculo. No solo iba a recolectar cada uno de los poderes, sino que regresaría sano y salvo a casa. Noah empezó con el pie derecho en Filipinas. Aunque era medio burro para la escuela, la morra le había regalado un diccionario de bolsillo que le alivianó un buen la comunicación. Gracias a un soplón que vendía información, consiguió la lista de la gente que andaba haciendo cosas raras, sospechas de que había superpoderes de por medio. Pero la neta, dar con los que de verdad habían despertado su don no era nada fácil. Al final, Noah le puso el ojo al que parecía el mero del grupo, ya que el vato podía rastrear a otros como él. Así que le arrebató su poder. Vaya sorpresa se llevó al ver que era telepatía, lo que le permitía leer la mente de cualquiera y mandar al diablo las barreras del idioma. Escarbando en la mente del vato, descubrió un morro con el poder de geolocalización. Y el chamaco apenas estaba entrando a la pubertad. Rápido y furioso, despachó a los guardias y le quitó el don al morrito. Si lo de Kuma era un radar todo chafa, el poder de este niño era una versión VIP con todas las de la ley. Con solo tener un mapa en la mano, Noah podía ubicar con precisión milimétrica a cualquier usuario, igualito que un GPS. Por más que intentaran correr o esconderse, no tenían escapatoria. Ya con semejante tesoro en sus manos, la chamba de andar recolectando poderes se volvió un paseo por el parque. Combinando esto con la telequinesis y otros dotes que ya traía, podía moverse a su antojo, fijar a su presa y quitarle el poder sin fallar un solo tiro. Nadie que entrara en su radar la libraba. Después de un tiempo, el vato llegó hasta Egipto. Para entonces, su leyenda ya corría como pólvora y todos lo conocían como la parca de un solo ojo. Con solo ver a este vato que jamás abría un ojo, la gente ya sentía que estiraba la pata. Al principio, a Noah le daba un buen de pena ese apodo, pues jamás le había hecho daño a nadie, y que lo llamaran la muerte era demasiado. Pero al final, se terminó acostumbrando. En los primeros días, todavía le echaba una llamada a su hermano para platicar y presumirle los poderes tan chidos que iba consiguiendo. Entre ellos, uno que lo mantenía despierto sin necesidad de echarse una pestaña, y otro para entender cualquier idioma sin ocupar traductor. A Kai le daba un buen de gusto escuchar a su hermanito tan lleno de pilas y firme con la decisión que había tomado. Así que solo le recordaba al chamaco que se tomara un respiro. Con el paso del tiempo, el prota le tiró a peces más gordos. Algunas mafias ya le tenían preparadas trampas bien perras y le daban pelea. Menos mal que para ese entonces ya se había robado el poder de crear barreras, porque si no, lo hubieran dejado como coladera de tantos balazos. En todo su viaje de país en país, solo una bendita vez se topó con alguien que usaba sus poderes para hacer el bien. ¡Qué mala onda! Pero igual tuvo que quitárselo. Al final del día, ese don no era más que una maldición que solo traía peligro y dolor. Cuando consiguió el poder de curación, por un momento pensó en arreglarse el ojo y viajar al pasado para salvar a Kuma. Pero recapacitó y no lo hizo. No podía ponerse de egoísta. Su meta final era quitarles el poder a todos para traer la paz al mundo, no andar cumpliendo sus propios caprichos. Entre más poderes juntaba, más se le iba la vida y el cuerpo le cobraba factura. El cansancio era tanto que caía como piedra en sueños larguísimos. Al despertar, se encontraba tapado de tierra y escombros, con puros recuerdos borrosos en la cabeza. Resulta que andaba atacando inocentes sin darse cuenta, y ni sabía si alguien había colgado los tenis por su culpa. Por eso, juró no volver a dormir jamás. Pero claro, el desvelo hacía que a cada rato casi perdiera el juicio y se escabechara a alguien. Por fortuna, la poca cordura que le quedaba lo frenaba antes de que se armara un desmadre. Pero cuando le tocó andar vagando por el desierto, tanto su cuerpo como su mente ya querían tirar la toalla. Mirando al cielo, maldijo a quien le había encasquetado esta misión y gritó con todas sus fuerzas preguntando por qué tenía que ser él. Justo ahí, el diccionario de Olivia se le resbaló de las manos y cayó al suelo. El prota ya ni se acordaba de qué era eso, y como lo vio todo mugroso, pensó en meterle una patada. Pero de la nada, sintió un dolor en el pecho tan perro y un arrepentimiento tan fuerte que dio un paso atrás y lo abrazó con alma y vida. No sabía la razón, pero estaba seguro de que sin ese libro se moría. Así que desde ese día, sin saber por qué, quién se lo había pedido o para qué fregado servía, se la pasó vagando por todo el mundo, de un país a otro, de Europa a Asia, cruzando continentes enteritos. Donde hubiera gente, ahí estaba Noah.
Le dio baje a todos los vatos y mafias con poderes, sin dejar títere con cabeza. Pero ya para cuando quedaba el último de la lista, el prota había llegado a su límite absoluto. Estaba tan acabado, estaba con una persona común armada con una ballesta para derribarlo. Innumerables recompensas se habían puesto por su cabeza. Justo en el momento en que estaba a punto de ser vencido, una niña apareció de repente y se interpuso al frente, mientras él murmuraba para sí mismo. Resulta que el último poder era la valentía. La morrita se quedó ahí bien firme, sin importarle que una flecha fuera directo hacia ella. Por suerte nuestro prota llegó a tiempo para pararla en seco. Le quitó ese último superpoder y le urgió a la niña que se fuera de ahí, aunque ya se había quedado sin el poder del valor. Ella seguía terca con que quería quedarse. Tuvo que echarle todo el rollo del mundo para convencerla de que se fuera. Justo cuando iba a seguir su camino, el malote ese volvió a atacar de la nada. Tras absorber otra habilidad más, al chile, a Noah ya no le quedaba absolutamente nada. Su cuerpo se desplomó en el suelo y se quedó completamente inmóvil. El vato no podía moverse ni un milímetro para alcanzar su diccionario. Para acabarla de amolar, casi lo atrapan, pero por suerte, Kai llegó al rescate justo a tiempo. Cuando Noah por fin abrió los ojos, ya estaba internado en el hospital. A su lado estaba Olivia esperando que despertara. La morra se quedó fría cuando escuchó que Noah le preguntaba quién era, pero de volada se tragó el dolor. Ella entendía perfectamente lo pesado que era el paquete que el prota había cargado sobre sus hombros durante tanto tiempo. Pero más allá de eso, a la morra se le llenaron los ojos de lágrimas de pura felicidad al ver que ese viejo diccionario todo desgastado seguía con él. Noah le aseguró que ese libro era su amuleto de la suerte, porque al chile, si no fuera por eso, ya habría estirado la pata hace mucho. Al escuchar esto, Olivia solo sonrió con ternura y se volvió a presentar, pero esta vez como su novia. Y es que, fíjate que antes de que el vato se fuera, se habían prometido que en cuanto regresara, se harían novios oficiales de una vez por todas.